Hola, ¿qué tal? Soy del Tecnológico Nacional de México en el Instituto Tecnológico de Tijuana. En la carrera de Ingeniería Logística, la materia es Estadísticas Inferencial 2, Unidad 2. El tema es recuperación, impartida por el ingeniero Juan Morales. Mi nombre es Carlos Olivares Zavala. Mi número de control es 16 21 29 19. Soy del grupo Z y vamos a empezar con las definiciones de correlación. Dice, existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados, de alguna manera, con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra o los valores de las dos variables. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Carlos Pearson, que nació en 1857 y murió en 1936, quien lo desarrolló originalmente. Tenemos las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Número 1, el valor de R siempre está entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 está en R o puede ser 1. También puede incluir a los límites, es decir, puede ser menos 1 y 1. 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierte en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de la R no sufrirá cambios. El número 4 dice, el valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una correlación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que solo un valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Y tenemos lo que son los errores comunes en las correlaciones. Dice un error común es concluir que la correlación implica causalidad, es decir, que aunque exista correlación no implica que una variable cause los resultados de otras variables. Tenemos otro error que proviene de los datos basados en promedios. No debemos basarnos en los promedios, ya que los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos a empezar con el primer ejercicio que dice basura desechada y el tamaño de la familia. En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor de coeficiente de correlación lineal de 0.758. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia. Aquí, utilizando la lógica y el valor que tenemos aquí sobre la correlación, nos dice que sí existe una correlación porque el valor de 0.758 es muy cercano a 1, lo que nos indica que una correlación lineal fuerte. De igual forma, analizando la lógica, a mayor cantidad de personas es mayor la cantidad de basura que se va a generar. Dice, en este problema podemos concluir que sí existe una correlación, ya que lógicamente entre más personas existan en la familia, más basura se va a desechar. En el número 6 dice, estaturas de madres e hijas. Se mide la estatura en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel con las estaturas de madre e hija se encuentra una coeficiente de correlación lineal de 0.693 según los datos de la National Health Examination Survey. La pregunta dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y de las hijas? Aquí vamos a explicar que aquí obviamente podemos concluir que sí existe una correlación lineal.
porque el valor de 0.693 es cercano a 1, lo que nos indica que la existencia de una correlación lineal, aunque no es muy fuerte, al ser evaluada influye en otros valores como puede ser la genética de los padres, dice el cual entran los padres, y también estas medidas tienden a variar ciertamente. Entonces sí tenemos una correlación lineal. Ahora nos vamos a ir con el siguiente ejercicio, que es el número 27, donde dice el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CBU de version de un grupo de sujetos según los datos de Starlip y Brainsight, Headsight and Intelligence, Python in Monozotic Twins de tramo al Neurologic volumen 50 número 5. Dice, hay evidencias suficientes para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación. Parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Tenemos el siguiente información, que es tamaño del cerebro, que son 965, 1029, 1030, 1285, 1049, 1077, 1037 y 1068, 1176 y 1105. Tenemos también los datos que son 90, 85, 86, 102, 103, 97, 124, 125, 102 y 114. Son 2, 4, 6, tenemos 8 datos, los cuales los tenemos aquí en Minitab. Vamos a abrir Minitab, que dice, tenemos los datos que son 10 muestras del tamaño del cerebro en centímetros y de su inteligencia intelectual. Dicho ya los datos ya los tenemos en Minitab. Vamos a abrir Minitab. Le damos a abrir. Dice, recordemos que la correlación entre -1 y 1 pasando por el 0, cuando tenemos un valor muy cercano a 0, básicamente no existe correlación. Cuando tenemos un valor muy cercano a 1, tenemos una correlación positiva. Y cuando lo tenemos muy cercano al -1, tenemos una correlación negativa. Tenemos una correlación positiva, significa que si un valor, en este caso en el eje X, aumenta, también lo hará en el eje Y, y mientras en la correlación negativa un valor aumenta, el otro disminuirá. Aquí tenemos los datos que vamos a interpretar. Tenemos lo que es la correlación, tamaño del cerebro en centímetros, el coeficiente intelectual, tenemos la correlación de Pearson del tamaño del cerebro y el coeficiente que nos da a 0.79 y el valor de P. Dice, en este caso el valor de la correlación es de 0.018 y ese valor está muy cercano a 1. Entonces, con este resultado de manera visual podemos inferir que la correlación es muy pobre entre el tamaño del cerebro y el resultado del coeficiente intelectual. Sin embargo, estadísticamente hablando, vamos a utilizar el valor de P, que es de 0.620. Dice, si un problema no nos da el valor de significancia, utilizaremos el 0.05. Por ende, el nivel de confianza será de 0.95 o 0.95%. Recordemos que la prueba del valor de P es una prueba de hipótesis. En este caso, la hipótesis nula va a ser igual a 0, es decir, no existe correlación. Y la hipótesis alterna, el valor de R o P va a ser diferente a 0. En este caso, el valor de P es de 0.620. Y nuestro valor de significancia va a ser de 0.05. Y con estos valores no tenemos la prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alternativa. Eso tendremos como conclusión. Dice, ahora haremos unas gráficas para presentar lo que nos quede más claro en Minitab. Vamos a tener una gráfica de dispersión del coeficiente
el tamaño del cerebro, la coeficiente intelectual. Aquí tenemos los datos que vamos a interpretar. Dice correlación tamaño del cerebro, coeficiente intelectual. La correlación de Pearson del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y centímetros intelectual de 0.179. El valor P de 0.620. En este caso el valor de la correlación es de 0.18 y con ese valor está muy cercano a 1 y con eso el resultado de manera visual podemos inferir que la correlación es muy pobre entre el tamaño del cerebro y el resultado de coeficiente intelectual. Sin embargo, estadísticamente hablando, vamos a utilizar el valor de P. Si en un problema nos da el valor de significancia, utilizaremos el 0.05, por ende, el nivel de confianza será de 0.95 o 95%. Recordemos que la prueba de el valor de P en una prueba de hipótesis, en este caso la hipótesis nula va a ser igual a 0, es decir que no existe una correlación, y la hipótesis alterna, el valor de R u P va a ser diferente a 0. En este caso el valor de P es de 0.62 y nuestro valor de significancia fue de 0.05 y con esos valores no tenemos la prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alternativa. Eso tendremos como conclusión. Ahora haremos unas gráficas para representarlo para que nos quede un poquito más claro. Ok, ahora les voy a explicar cómo yo resolví nuestro siguiente ejercicio. Para esto estamos aquí en Minitab, tenemos nuestro tamaño del cerebro y tenemos la coeficiente intelectual. Para eso nos vamos a ir a estadísticas básicas. Después vamos a seleccionar la correlación. De aquí seleccionamos tamaño de cerebro y tamaño intelectual. Vamos a poner la de correlación de Pearson. Quedamos seleccionados y le damos a aceptar. Aquí ya nos va a mandar esta información que dice correlación tamaño del cerebro, coeficiente intelectual. Dice que las correlaciones de Pearson es de 0.179, el valor de P de 0.620. Tenemos la correlación del cerebro intelectual, donde nos marca que lo mismo. Ahora vamos a estadísticas. Estadísticas básicas, vamos a seleccionar la de regresión y gráfica de línea ajustada. Aquí en la Y vamos a seleccionar el predictor de Y. Vamos a seleccionar tamaño del cerebro y la de X. Aquí vamos a seleccionar aquí vamos a seleccionar lo que es coeficiente intelectual y en la Y vamos a seleccionar el tamaño del cerebro. Aquí en tipo de modo de regresión vamos a dejar el tipo lineal. En gráficas vamos a escoger lo que dice los resultados por las gráficas son regulares y que las gráficas de aquí vamos a poner 4 en 1, le damos a aceptar y le damos a aceptar. Aquí nos va a arrojar las gráficas, donde dice las gráficas de coeficiente intelectual, gráfica de probabilidad normal, lo que es el porcentaje, el residuo, que es con los ajustes, tenemos la frecuencia, el residuo y el orden en observación. Tenemos la gráfica de línea ajustada que dice que el coeficiente intelectual de 71.83 más 0.02862 del tamaño del cerebro, donde dice que este es de 15.0238, R cuadrada de 3.2% y la R cuadrada ajustada de 0%.
Aquí entonces a ver, dice correlación de Pearson de 0.179 al valor P de 620, la correlación del tamaño de 0.139, que es lo que ya teníamos. Ahora dice análisis de regresión coeficiente interactual y el tamaño del cerebro. Dice que la ecuación de la regresión es de coeficiente interactual de 61.83 más 0.0288 escenarios del tamaño del cerebro. En resumen del modelo, tenemos la S de 150238, la R cuadrada de 3.21 y la R ajustada de 0. Dice que tenemos análisis de varianza. Varianza dice que la fuente, la regresión de 1, el error de 8 y el total de 9. Aquí tenemos de 0.59.87 y el error de 1805 con 73 y el total de 1865.60. Tenemos lo que es el MC de 59.872, 225.716, el 0.27 y 600.20. Dice la línea ajustada del coeficiente interactual, el tamaño del cerebro. Y aquí vemos el comportamiento de cada uno de ellos, de estas gráficas. Ya que evaluamos esta información, vamos a ir a lo que es la asistente. Nos vamos a ir a asistente de regresión. Aquí nos da el número de variable de X. Nos vamos a ir a lo que es regresión simple. Dice regresión simple. Nos vamos a ir porque es modelo y optimizar la respuesta presionando el óptimo. Entonces vamos a hacer una regresión simple. Le damos aquí en regresión simple. Aquí vamos a hacer en nuestra columna Y y X. Entonces vamos a seleccionar la columna X, el tamaño del cerebro, y la columna Y es del coeficiente intelectual. Aquí nos pide el modelo de regresión. Dice el tipo de modelo de regresión militar. Puede seleccionar el modelo del mejor ajuste o puede elegir el modelo. Nosotros estamos eligiendo el lineal. El nivel de significancia no nos pide el número de significancia y vamos a dejar de 0.05. Le damos ahora, le damos aceptar. Le damos a aceptar. Dice, tenemos aquí vamos a leer la regresión de la intelectual del tamaño del cerebro. Aquí nos dice que sí existe una relación entre G y X. Dice que el eficiente intelectual del tamaño del cerebro no es significativamente significativa porque el valor de P es menor a 0.05 y tenemos una gráfica de línea ajustada para modelo lineal que nos dice que es igual a 0 a 70 y 1.83 más 0.80. Dice si el tamaño ajustado adecuadamente esta ecuación puede utilizar para determinar el coeficiente intelectual para un valor de tamaño del cerebro o un valor o rango de valores deseados de coeficiente intelectual. Dice que tenemos una gráfica de correlación
entre y x, donde nos dice que la coeficiente intelectual y el tamaño cero no es estadísticamente significativa. Aquí podemos ver que es de a ver, vamos a la siguiente gráfica. Dice la relación para el coeficiente intelectual del tamaño del cerebro, informe de selección del modelo, el coeficiente intelectual, el tamaño del cerebro, gráfica de línea ajustada, el modelo lineal. Tenemos el R cuadrado que nos da del 0%, tenemos el valor de P de 0.620, el valor P lineal de 0.620 y la desviación estándar de los residuos de 15.024. Y ahora dice la relación para el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro, informe del diagnóstico, residuos versus valores. Tenemos los residuos grandes, curva fuerte, el conglomerado, variación desigual. Dice, busque patrones tales como una curva fuerte o conglomerados que pueden indicar problemas con el modelo de regresión. Lo ideal es que los puntos se ubiquen aleatoriamente a ambos cero. Identifique cualquier residuo grande, tener una fuente influencial sobre la línea ajustada. Aquí tenemos la regresión para la coeficiente y el tamaño del cerebro, que dice el coeficiente intelectual, el tamaño del cerebro, dice regresión del coeficiente y el tamaño del cerebro. Y del informe de presión dice que la gráfica lineal ajustada roja muestra el valor pronosticado de Y para cualquiera de los valores de X. Líneas discontinuas azules muestran que el intervalo es del 95%. Dice que para obtener valores pronosticados adicionales tenemos que hacer clic en el botón derecho de la gráfica y utilicemos el retículo. Aquí tenemos el IP de 95%. Aquí nos dice la relación para el coeficiente intelectual del tamaño del cerebro, esta tarjeta de informe, donde nos dice que la regresión para el coeficiente intelectual del tamaño del cerebro, tarjeta de informe, verificar los estados, la descripción, dice la cantidad de datos. El dato de su muestra N10 no es lo suficiente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación con el R cuadrada y el R cuadrado ajustado puede variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se deben utilizar nuestras muestra más grande normal de 40 o más. Datos poco comunes. Un punto de los datos tiene un valor de X poco común, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto común y se aleje de los otros puntos. Este punto aparece marcado en rojo en el informe de la selección del modelo y encuentra en la fila 4 en la hoja del trabajo. Puesto que los datos poco común pueden tener una influencia fuerte en los resultados, tras identificar la causa de la naturaleza poco común, corrija cualquier error de los ingresos de datos o medición. Considere la eliminación de los datos asociados a causa de las especies y volver a realizar el análisis. La normalidad, debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, se debe tener cuidado al interpretar el valor de P con muestras pequeñas. La exactitud del valor P es un error a residuos en normales. Dice ajuste de modelo. Usted debe evaluar ajuste de los datos y el modelo de acuerdo con sus metas. Observa gráficamente la línea ajustada para asegurar de que la muestra cubra adecuadamente el rango de valores X. El modelo ajustado apropiado, cualquier curva en los datos, evite un ajuste excesivo. La línea ajustada adecuadamente en esta área específica. Entonces aquí dice, aquí tenemos los datos que vamos a inputar y en este caso dice que el valor está muy cercano a 1. Con esta manera visualizamos inferir que la correlación es muy pobre porque el tamaño del cerebro y el resultado del coeficiente intelectual. Sin embargo, estadísticamente hablando del valor P. Ahora vamos punto que es regresión, definición, ecuaciones.
Ecuación de regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, datos muestrales relacionados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre los dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta de ajustes. En la recta de mínimos cuadrados y igual a b0 más b1x. Dice, la ecuación de regresión expresa una relación x entre la variable explicativa y la variable de predicción o variables independientes y llamada variable de respuestas o variables pendientes. El cambio marginal dice que cuando se obtiene con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es una cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1, inclinación, y en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. El valor atípico. Dice, en un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Puntos influyentes. Los datos muestrales variados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Residuo. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo de la diferencia entre un valor y observado y el número de y predicho por medio de la ecuación de la regresión, es decir, residuo igual y observa y predicha y menos y. Mínimos cuadrados. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es menor a la suma posible. Dice, gráfica de residuos. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que uno de los valores de las coordenadas y se han reemplazado por el valor residual y observada y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica entre los puntos x, y menos y, x y observa menos y predicha. Número 6 dice, estaturas de las madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es de 0.693 y la ecuación de regresión es de y igual a 69.0 menos 0.0849x, donde representa la estructura de la madre. Según datos de la National Heart Examination Survey, la estatura media de las madres es de 63.1 las pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Y aquí tenemos el resultado que nos dice que y es igual a 69.0 menos 0.849 por x igual a 69.0 menos 0.849 por 60, que viene siendo a 69 menos 5.094. El resultado nos da que es y igual a 63.906 pulgadas, y que viene siendo la estatura de la hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, que es el número 15, que dice medida de precisión sanguínea. Calcule la mejor presión sanguínea sintólica predicha en el brazo izquierdo si la presión sanguínea sintólica del brazo derecho es de 10 mmHg. Tenemos que el brazo derecho son 5 datos, se tomaron 5 muestras del lado brazo derecho y 5 del izquierdo, donde en el brazo derecho fue de 102, 101, 94, 79, 79. En el brazo izquierdo fueron 175, 169, 182, 146 y 144. Tenemos donde y es igual a 43.6 más 1.300
1.315 x igual a 43.6 más 1.315 por 100, nos da que y es igual a 43.6 más 15.5, donde y viene siendo a 175.mg. Para ver el resultado de este ejercicio, cómo salió ese resultado, nos vamos a ir a Minitab, donde ya tenemos las medidas del brazo derecho y brazo izquierdo. Ahora vamos a calcular la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo y la presión sanguínea sistólica del brazo derecho. Aquí vemos una tabla a donde arroja esta tabla donde arroja 5 muestras que fueron tomadas del brazo izquierdo y 5 del brazo derecho. Ahora nos vamos a ir aquí en Minitab, vamos a determinar cuál es el brazo con mayor presión sanguínea. Nos vamos a ir a estadísticas de regresión, gráfica de línea ajustada. En la Y vamos a seleccionar brazo izquierdo, en la predictor X vamos a seleccionar el brazo derecho, nos vamos a ir a lineal. En gráficas vamos a seleccionar la que es 4 en 1. Le damos a aceptar y aceptar. Ahora nos marca lo que es, dice, la ecuación de regresión es brazo izquierdo de 43.56 más 1.315 del brazo derecho. El resumen del modelo S es de 9.92.486, la R cuadrada de 75.18 y la R ajustada de 66.1. El análisis de variancia fue de 1, de 3 y el total fue de 4, y donde la F fue de 9.09 y la P de 0.057. La línea ajustada del brazo izquierdo y derecho. Para eso nos arroja unas gráficas de línea ajustada que dice que el brazo fue de 43.56 más un 1.315 del brazo derecho, donde la S nos marca de 9.9248.6, la R cuadrada de 65.2 y la R ajustada de 69.9. Tenemos del brazo derecho, aquí tenemos esta línea donde nos marca pues la presión del brazo izquierdo con la derecha. Ahora aquí en la de residuos, escala del X, el porcentaje que dice la probabilidad de gráfica normal. Aquí nos manda en el punto que fue filador residuo de menos 7.30467. El porcentaje fue de 12.963. Y pues así nos va marcando los datos. Aquí con la línea ajustada del valor ajustado, los residuos, residuos contra el orden, el histograma, la frecuencia, que la primera barra nos marca el valor 3 de la clase de menos 7.5 menos 2.5. En la siguiente nos marca clase valor 1, clase menos 2.5 y 2.5. Aquí nos marca el valor 1, la clase menos 12.5 por 17.5. Aquí el de residuos nos marca con menos 2.66.14. En el número 2 nos marca y la fila 2, orden 2, residuo menos 7.3467. Y la escala X nos marca el orden 3, residuos 14.8566. En la fila 4, el orden de 4, residuos menos 1.4339. Y en el 5 nos marca el orden 5, residuo menos 3.4239. Pues con esos datos
pues es lo que concluimos que son los. Aquí es el 23 calentamiento global, donde nos dice calcule la temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración del CO2 en partes por millón es de 370.9. La temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 Celsius. Y ahora tenemos 10 datos que son de 3.14, 3.17, 3.20, 3.26, 3.31, 3.39, 3.46, 3.56, 3.61, 3.69, donde la temperatura fue de 13.9, 14.0, 13.9, 14.1, 14.0, 14.3, 14.1, 14.5, 14.5 y 14.4. Para poder resolver ese problema, pues yo ya tengo mis datos en Minitab. Bueno, entonces aquí estamos en Minitab. Nos vamos en estadísticas de regresión, en gráfica de línea ajustada. Aquí en la Y la vamos a seleccionar temperatura. En el predictor vamos a poner CO2, tipo de modelo de regresión a baja lineal. Nos vamos a ir a gráficas, en gráficas regular y gráficas de residuo vamos a poner 4 en 1. Le damos aceptar y aceptar. Aquí ya nos marca la gráfica de probabilidad normal, que son gráficas de residuos para la temperatura, y nos dan los porcentajes, donde el porcentaje 1 nos dice que es de 248.136 y nos dan los datos hasta el 99. Nos dan los residuos y los ajustes, donde pues el menor de la fila es de 0.0 11.250 y que fue de 14, 14.2, 14.44 y 14.6. Nos da la frecuencia de la clase del valor 1, clase 0 menos 0.175 menos 0.125. Nos da la barra valor 3, clase 0.125 menos 75, el valor C, y donde nos marca los residuos y la frecuencia, y nos marca un orden de observación. Nos marca la gráfica de línea ajustada de la temperatura, que fue de 10.48 más 0.01092 del CO2. Nos marca pues la temperatura, donde la S fue de 0.113.133, la R cuadrada de 79.6, la R cuadrada ajustada de 77%. Y aquí nos dice que la ecuación de regresión es de temperatura de igual a 10.48 más 0.01092 C2, el modelo del el resumen del modelo, donde la S nos marca que es 0.113 y 1.33, la R cuadrada es 79.56, la R ajustada es 77.01, nos marca la regresión de 1, el error de 8 y el total de 9. Del C nos marca de 0.398607, de 0.102393, de 0.50000. El MC nos marca de 0.398607 y de 0.12799, donde la F nos dice que es de 31.14 y la P de 0.001. Ahora para eso nos vamos a
Tenemos una frecuencia negativa. Ahora nos vamos a ir a asistente. Nos vamos a ir a la que dice de regresión. Esperamos que cargue poquito. Ok, aquí dice el número de variables. Entonces aquí nos dice que vamos a hacer una regresión simple. Y le damos a aceptar. Aquí en columna, en la Y vamos a poner temperatura. Y en la columna X le vamos a poner CO2. Y aquí le vamos a escoger la que es lineal. Y el nivel de significancia pues nos marca, y no nos marca ninguna nivel de significancia, y le damos a aceptar. Y ahorita nos va a aventar muchos datos donde vamos a explicar poco a poco. Y dice que la relación para la temperatura con CO2, que es el informe de resumen, la Y de temperatura es la X de CO2. Dice la relación entre la temperatura y la CO2 es estadísticamente significativa. Dice que esta prueba se basa a nivel de riesgo, a que está dispuesto a aceptar concluir que existe una relación entre Y y X cuando realmente no es así. Si el hecho de concluir incorrectamente que existe una relación tiene una consecuencia grave, un o más pequeño reducir el riesgo de someter este tipo de error. Si el hecho de pasar por alto una posible relación, una consecuencia grave o más, reducir el riesgo de cometer este tipo de error. Usted tiene la opción de utilizar o no utilizar el nivel de significancia como una regla de decisión estricta. Si el valor P es menos que A, usted puede concluir que existe una relación con nivel de significancia. Y aceptable, dice, si el valor de P es razonable acerca, vamos a considerar que esto es una evidencia marginal de una relación que podría merecer una exploración de dicha, quizás con una muestra grande. Tenemos la variación por el modelo, dice la R cuadrada indica que también la línea de regresión se ajusta a los datos, especialmente mide qué proporción de variación de la respuesta es aproximada por las variables X representes en el valor de regresión, mientras que sea mayor el valor de R cuadrado, mejor será ajustada la línea de regresión. Tenemos aquí que la correlación mide bien, describe una línea recta. La relación y X, su valor varía de -1 a +1. La relación más fuerte está más cerca de -1 o +1, mientras que las relaciones más débiles se acercan más al 0. Dice, una correlación de +1 indica que una relación positiva perfecta. En este caso, todos los datos se ubican en una línea recta con una pendiente positiva ascendente. Una correlación de -1 indica una relación negativa perfecta. En este caso, todos los datos se ubican en línea recta con una pendiente descendente. Y la correlación implica que sea X la que cause la de Y. Tenemos la gráfica ajustada para el modelo Y menos 10.48 más 0.0102x. Tenemos la ecuación ajustada para el modelo lineal, que se escribe la relación entre Y y X es Y igual a 10.48 más 0.01092x. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para determinar temperatura a un valor de C2 o hallar la configuración de C2 que puede corresponder a un valor o rango de valores deseados para la temperatura. Una relación estadísticamente significativa no implica que X cause la Y. Y ahora dice que la relación para la temperatura contra C2, informe de selección del modelo. Dice que la temperatura y el C2, la relación de la temperatura con C2, informe de selección del modelo. Dice que la línea gráfica del modelo lineal es Y 10.48 más 0.0102x. Dice que la R cuadrada ajustada fue 77.01 y el modelo alternativo cuadrado fue de 74.34. El valor P del modelo 0.1 lineal y el cuadrático de 0.4. El valor P terminal lineal fue de 0.01 y el cuadrático de 0.617. El valor P cuadrático 0
y 0.695. La desviación estándar de los residuos fue de 0.13 más 0.20. Y tenemos la revisión para temperatura con C2. Dice residuos versus valores ajustados. Tenemos los residuos grandes. Dice que los residuos con residuos grandes son ajustados adecuadamente por el modelo, debido a que esos puntos pueden tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Usted debería intentar identificar la cosa de la naturaleza poco común. Corrija cualquier error de ingresos. Datos de medición. Considera eliminar los puntos de los datos poco comunes que estén asociados con causas especiales y repetir el análisis. La curva de los puntos indica que los datos no son explicados adecuadamente por el modelo de regresión. Si ya se está utilizando el modelo, busca ayuda para resolver el problema. El conglomerado sugieren que pueden haber variables X importantes que no se incluyen en el modelo de regresión. Considere agregar una variable X categórica y realizar una regresión múltiple. Tenemos la variación desigual, donde se producen cuando la variación de los residuos no es consistente en todos los valores ajustados. Un patrón tópico es un aumento en la dispersión de los puntos a medida que aumentan los valores ajustados. Si la variación desigual es severa, busque ayuda para resolver. Dice, busquemos patrones tales como la curvatura fuerte o conglomerados que se puedan indicar con el problema del modelo de regresión. Lo ideal es que los puntos se ubiquen aleatoriamente a ambos lados del cero. Identifique cuál residuo grande puede tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Tenemos la revisión para temperatura y el informe dice que la línea ajustada roja muestra el valor pronosticado de la Y y el valor de X, y la línea discontinuas azules muestra el intervalo de presión del 95%. Para obtener valores pronosticados adicionales, haz clic en el botón y utilice la herramienta. Aquí tenemos Y y X pronosticada y el IP del 95%. Ahora dice que la revisión para temperatura de contraste 2, el informe tarjeta dice la cantidad de datos, dice el tamaño de su muestra n igual a 10 no es suficientemente grande como para proveer una estimulación muy precisa de la fuerza de la relación de las mediciones de la fuerza de la relación, como el R cuadrado y el R ajustado. Pueden variar mucho. Para obtener una estimulación más precisa debemos utilizar muestras más grandes, normalmente 40 o más. No hay puntos de datos más comunes. Los puntos de datos poco común pueden tener una fuerte influencia sobre los resultados. Debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, deberá tener cuidado al interpretar el valor P con muestras pequeñas. La exactitud del valor P es sensible a errores residuales no normales. Dice ajuste de modelo. Dice, usted debe de valorar los ajustes de los datos y del modelo de acuerdo con sus metas. Observe gráfica la línea ajustada para asegurar de que la muestra cubre adecuadamente el rango de valor X. El modelo ajustado apropiadamente cualquier curva en los datos evita un ajuste excesivo. Dice, la línea se ajusta adecuadamente en el área de interés especial. Bueno, pues con esto tenemos concluido nuestro ejercicio. Ahora vamos a empezar con variaciones e intervalos de predicción. Tenemos definiciones. Dice, supongamos que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral X y que hay el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la medida de los valores y muestrales es y testada. Y dice que la desviación total de X y es la distancia vertical y punto dado menos y testada, que es la distancia entre el punto y la recta horizontal que pasa por la media muestral y testada. Dice que la desviación explicada es la distancia vertical y predicha, y mediante muestral de Y, que es la distancia entre el valor predicho y que la recta horizontal que pasa por la media muestra. Y la desviación sin explicar dice que es la distancia vertical y predicha, que es la distancia vertical entre los puntos y la recta de regresión, y la distancia predicha también se conoce como residuos. Tenemos la desviación total, que es Y menos Y. Desviación explicada Y menos Y. Y desviación sin explicar Y menos Y. Dice, imagine que una muestra de datos pareados que incluyen los valores
específico de X5, 19. Supongamos que utilicemos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y predicha igual a 3 más 2X. La media de los valores está dada por Y y la testada 9. Ejemplo, dice uno de los datos muestrales es Y igual a 5Y y Y igual a 19. Dice el punto 5 y el 13, que son esos son los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión y predicha igual a 3 más 2X produce y predicha igual a 13. Al exhibir una correlación lineal significativa entre Y X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en cualquiera de la ecuación de regresión y predicha 3 igual a 3 igual a 3 más 2X para obtener Y predicha igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor escrita por medio de la recta de regresión. Tenemos la variación total, la variación explicada y la variación sin explicar. Dice que la variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales y la variación explicada es la suma de los datos de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación en Y puede explicar por medio de la correlación lineal el valor R cuadrada es la proporción de variación en Y que se explica por la relación entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de desviación y Y es que explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada a la variación explicada, variación total. Un intervalo de predicción es una estimulación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación de intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que este estímulo del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. En el desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuos de la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. Tenemos que el error estándar en la estimación de una media colectiva, la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación denotado con C es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Y ahora dice que la predicción del consumo de combustible en una carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice que mejor consumo en la carretera? Supongamos que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo. Dicho ya los tenemos en Minitab, los 32 datos con diferentes marcas de automóviles, modelos, peso, longitud, frenado, cilindros, desplazamiento, millas en la ciudad, millas en la carretera por galón y gas invernadero. Pero lo que utilizaríamos en el peso y consumo de combustible en la carretera, ya que lo que nos pide el problema. Para hacer el estudio de regresión nos vamos a Minitab, analizaremos los datos, pero antes veremos estas gráficas donde podemos ver los datos atípicos por salirse de los valores a medios de peso y rendimiento. Aquí en Minitab ya tenemos nuestros 32 marcas de modelo, peso libre, longitud. Tenemos nuestros datos. Dice que tenemos la gráfica de residuos de la cartera en millas por galón. Tenemos la gráfica de probabilidad normal, porcentaje, residuo, el valor ajustado, el histograma, la frecuencia, el residuo y el orden. Dice que tenemos análisis de regresión, carretera, millas por galón, peso libras. Tenemos un análisis de varianza donde la fuente, el peso de regresión fue de 1, las libras, el error de 30, la falta de ajuste 29, el error puro 1, el total 31.
tenemos el SC ajuste, suma de cuadrado ajustada, tenemos la M ajustada de suma de medidas del valor de F, el 55.77, el valor de P de 0. Cuando no tenemos un nivel de significancia definido, tomamos el 0.05 como su valor. Entonces, cuando el valor de P es menor al nivel de significancia, tenemos la evidencia suficiente para aceptar nuestra hipótesis alternativa. En este caso, nuestra hipótesis nula plantearía que el valor de correlación es igual a 0, o sea que no existe la correlación. Sin embargo, como nuestro valor de P es menor a 0.05, en este caso P igual a 0, tenemos la prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula, que el valor de R era igual a 0, y aceptamos que existe una correlación lineal entre las variables de peso y el consumo de combustible en carretera. Tenemos el resumen del modelo, que fue la S desviación de 2. Punto 19,498, la R cuadrada de 65.2, la R ajustada de 63.86% y la R predicha de 60.96%. Dice que tenemos un 63.86 de que la desviación o variación explicada de que la variación en las medias por galón se debe al peso de los automóviles. Con este respondemos. Dicen 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en carretera? Lo cual la respuesta sería el 63.86. Se puede explicar. Tenemos un coeficiente, es el término, el constante y el peso libras, que fue el constante de 50.50 y el peso libra de 0.05869. El coeficiente de 2.86, el valor de P de T de 17.6 y el de libras fue de menos 7.47, el valor de P0 y el VIP de 1. Dice que tenemos la ecuación de regresión, dice carretera millas por galón 50.50 menos 0.05 869 el peso de libras. Tenemos la ecuación de regresión, que es lo más importante porque en una regresión analizamos un conjunto de datos y que queremos predecir o determinar alguna especificación. Determinar el valor del coeficiente de la correlación lineal. Ahora determinaremos el valor del coeficiente de correlación lineal. Correlación peso, libras, carretera, millas por galón. Tenemos la correlación de Pearson de pesos de libra y carretera millas por galón, que fue de menos 0.0806. El valor P fue de 0. Como podemos ver, si el paso de los automóviles aumenta, el rendimiento en millas por galón en carretera disminuye por tener una correlación fuerte negativa. Como vemos, el valor de P es 0, pero por ende aceptamos la hipótesis alterna. Entonces el valor del coeficiente de correlación lineal es de 0. O es de negativo menos 0.81. Dice que existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que consumen en la carretera. Si existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y la cantidad de combustible que consumen en la carretera, porque nuestro valor de P es de 0, que es menor al valor de significancia de 0.5, o sea que sí existe correlación. Dice 3, porque ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en la carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en la carretera? La respuesta sería que el 63.86 se puede explicar por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 400 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor consumo de combustible en la carretera? La predicción por carretera en millas por galón. Una ecuación de regresión en la carretera millas por galón: 50.50 menos 0.05 869 pesos libra. La variable de la configuración, tenemos peso libra de 400, ajustes de 27, 0.275, ecuación de ajustes de 496.753 y el ICD de 95%, el 26%.130 y 28.420. Dice que el IP de 95, que es de 22.4314 y 31.6236. El 27
2.75 millas por galón en la carretera es el valor que predice mejor el consumo de combustible en la carretera. Para un automóvil que pesa 42.000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95. Y que para el consumo de combustible en carretera la estimación del intervalo de predicción es del 95. Para el consumo de combustible en la carretera para un automóvil que pesa 400 libras es de 22.4314 y 31.606.236. Dice ahora lo haremos con los accidentes para que quede más claro con las gráficas que nos arroja. Tenemos la relación para la carretera de millas por galón y el peso de libras, donde la carretera por millas por galón y el peso de libras dice que la relación entre la carretera, millas por galón y peso es estadísticamente de 0.05. El modelo de regresión puede explicar que 65.02% de la variación en la carretera por las millas por galón. Y la correlación negativa de R es de menos 0.81, indica que cuando el peso de libras aumenta, la carretera de millas por galón tiende a disminuir. Tenemos la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es de Y 50.50 menos 0.05869 de X. Dice, si el modelo se ajusta adecuadamente, los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir carreteras millas por galón para un valor de peso o hallar la configuración de peso de libras que corresponda a un valor rango de valores deseados por carretera millas por galón. Una relación estadísticamente significativa no implica que la causa de Y. Ok, dice que vemos que la variación en millas por galón en carretera y la variación porque es peso de libras. Vemos la ecuación de regresión en una pendiente negativa porque al aumentar el peso disminuye el rendimiento. Dice un valor de P menor a 0.01, con el cual vemos que la relación es estadísticamente significativa porque el valor de significancia fue de 0.05. Tenemos una relación R cuadrada de 65.2 que puede explicar la variación entre las dos variables. Tenemos una correlación negativa fuerte de 0 de menos 0.81 que nos indica que si aumenta el peso disminuye el rendimiento. Tenemos una regresión para la carretera, millas por galón y peso por libras y la información de la predicción. Tenemos que la gráfica de predicción de la línea ajustada roja muestra el valor pronosticado Y. Cualquiera de las X de las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción que fue del 95%. Tenemos la X, tenemos la Y pronosticada y el IP del 95%. Dice que para obtener los valores pronosticados adicionales tenemos que estar en la gráfica y utilizar la herramienta de retículo. Dice aquí tenemos la gráfica de predicciones donde nos da las predicciones y los intervalos de las predicciones para diferentes pesos de automóviles. Tenemos un valor inusual en el dato 34 porque su peso sale del inusual. Tenemos la revisión para la carretera, millas por galón, la selección de millas por peso, la gráfica línea ajustada, los residuos grandes que viene siendo donde nos marcan los pesos de entre 3.500 y 4.000. Dice la R cuadrada ajustada es de 63.86 y el R alternativo cuadrático de 62.99. El valor P en modelo es de 0.05 y el valor predeterminado lineal de 0.005. Dice la desviación estándar de residuos de 2.195 y el modelo cuadrático de 2.21. Dice aquí tenemos la recta de regresión donde nos da los valores de P lineal y cuadrático de los modelos seleccionados lineal y modelo alternativo cuadrático y vemos el resultado ya dicho. Bueno, ahora tenemos el calentamiento global, que es el número 20, donde dice a continuación se presentan las concentraciones de CO2 en partes por millón y las temperaturas en C de grados para diferentes años según los datos de Hertz por individuo. Tenemos 10 muestras con CO2 y temperatura. Vamos a ver si existe una correlación entre ambas. Para esto nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a la de correlación, estadísticas básicas, nos vamos a ir a la de correlación. Aquí vamos a seleccionar
estas dos, lo dejo la de Pearson, le damos a aceptar. Aquí nos marca la correlación de Pearson de 0.892 y el valor de P de 0.1. Tenemos la correlación de Pearson de 8.92 y el valor de P. Dice que el problema no lo arroja con la resolución de resultados. Le damos a aceptar. Ahora en 892 dice que tenemos una correlación positiva menos 1, que aún no tenemos la correlación positiva mediante el valor P. Vemos el valor P, que es de 0.1, vemos que es menor a nuestro valor de significancia, por lo tanto decimos que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que el valor de R es igual a 0. Y lo que no existe la correlación, estamos aceptando la hipótesis alterna. Plantea que el valor de R es diferente a 0, pero esta quiere decir que si existe una correlación, como podemos ver mediante la correlación de procesos, notar que tenemos una correlación positiva. Y de esto nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a de regresión, gráfica de línea ajustada. Aquí vamos a seleccionar la de temperatura y la de C2, le damos línea normal, nos vamos a gráficas, de aquí escogemos 4 en 1, le damos en aceptar. Aquí ya nos marca esas gráficas donde dice que la gráfica de probabilidad normal, el porcentaje, los residuos para la temperatura, la línea cuadricular, nos dan los porcentajes del 1 al 99 y nos da el histograma de frecuencia, nos da el valor ajustado, el orden de observación. Aquí en la gráfica de línea ajustada, la temperatura nos marca igual a 10.48 más 0.01, 0.92 y el C2. Dice la S nos marca a 0.113.133, la R cuadrada 79.6% y la R cuadrada ajustada al 77% del C2. Para esto nos vamos a ir a asistente, nos vamos a ir a análisis gráfico. Asistente de regresión. Aquí nos marca el número de variable y le vamos a seleccionar regresión simple, donde aquí nos marca la X, que hace la temperatura. Aquí va a ser C2, nos va a marcar C2 y aquí nos va a marcar la temperatura. Aquí la vamos a dejar lineal y nos vamos a dejar a nivel de significancia de 0.5. Le damos a aceptar. Donde nos va a marcar las siguientes tablas. Y dice la revisión para temperatura y el informe de resumen. Aquí nos dice la relación entre la temperatura. Esta prueba se basa en el nivel de riesgo. Dice que usted está dispuesto a aceptar al concluir que existe la relación entre Y y X cuando realmente no es así. Si el hecho de concluir incorrectamente que existe una relación tiene una consecuencia grave. Y dice la relación de la temperatura de C2 y estadísticamente nos marca el modelo de regresión. Dice la R cuadrada indica que también la línea de regresión se ajusta a los datos. La correlación positiva de R 0.89 indica que cuando C2 aumenta la temperatura también va a disminuir. Aquí nos dice que la correlación mide que también describe una línea recta de relación entre Y y X. Observar su valor. Dice la gráfica de línea ajustada del modelo que es Y menos 10.48 más 0.092 de X. Dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es Y igual a 10.48 más 0.0092 de X. Dice, si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir temperatura a un valor de C2 o hallar una configuración de C2 que corresponde a un valor o rango del valor deseado para la temperatura
Dice una relación estadística significa no implica que X sea la causante de Y. Y vamos a cerrar esta. Nos vamos a ir a la gráfica de la línea donde Y es 10.48 más 0.92 de X. Dice que la R cuadrada fue de 77.01 y el cuadrático de 74.34. El valor de P de 0.1 y 0.4. El valor de P lineal de 0.1 y 6.17. El valor de P cuadrático de 0.695 y la desviación estándar de 0.13 y 120. Ahora nos marca la regresión para la temperatura y el C2 informe del diagnóstico. El residuo versus valores ajustados nos dice que el versus grande dice que los puntos de residuos grandes no son ajustados adecuadamente por el modelo, debido a que sus puntos pueden tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Y dice que tenemos una curva fuerte, un conglomerado, tenemos la variación desigual que se produce cuando la variación de los residuos no es consistente con todos los intervalos ajustados. Dice busquemos patrones tales como una curva fuerte o conglomerado se puede indicar con problemas del modelo de regresión. Lo ideal es que los puntos se ubiquen aleatoriamente a ambos lados al cero. Y tenemos la revisión de temperatura, informes, la gráfica línea ajustada roja muestra el pronóstico y la Y para cualquier valor X. Las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción del 95%. Nos marca pues el X, la Y pronosticada y el IP del 95%. Y dice aquí que tenemos la revisión de temperatura, la tarjeta de informe, dice la cantidad de datos, dice el tamaño se muestra en n igual a 10, no es suficientemente grande como para promover una estimulación de precisión de la fuerza de la relación y la medición de las fuerzas de la relación como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado puede variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se debe utilizar muestras más grandes, normalmente 40 o más. Dice datos poco común, dice que hay pocos puntos datos poco común. Los datos de datos poco común pueden tener una fuerte influencia sobre los resultados. La normalidad dice que debido a este ajuste tiene menos de 15 de datos. Debemos tener cuidado al interpretar el valor de P. Muestra al pequeño la exactitud del valor. P es sensible a errores continuos no normales. Dice el ajuste del modelo. Dice usted debe evaluar el ajuste de datos, el modelo de acuerdo con las metas. Observemos la gráfica lineal, los ajustes para asegurarse de que la muestra cubra adecuadamente el rango de valores. También tiene el modelo de ajuste apropiadamente cualquier curvatura de los datos, evite el ajuste excesivo y dice la línea ajustada adecuadamente en el área de especial. Ahora nos vamos a ir con la regresión múltiple de definiciones. Dice una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos para variables general de una regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y predicha B2 más B1 por 1 más B2 por 2 más así. Dice el B1 es una constante ya que el 1 es la primera variable de la predicción y de manera infinita. Dice su objetivo es usar muestrales para calcular la ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable del ajuste y la R cuadrada y la R ajustada. Dice R2 denota coeficiente múltiple de determinación que una medida de lo que se ajusta en la ecuación de regresión múltiple de los datos muestrales. Dice un ajuste perfecto daría como resultado R2 igual a 1 y un ajuste muy bueno daría un resultado con un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R2 cercano a 0. El coeficiente múltiple de relación R2 tiene una grave desventaja a mayor número de variables incluidas. Se incrementa el R2. La R2 más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles para la mayor ecuación de regresión múltiple. No necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esa desventaja, la composición de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logran mejor con el coeficiente ajustado de determinación que es R cuadrada ajustada para el número de variables del tamaño de muestra. Dice la R ajustada y el valor de P. Dice que es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de P es pequeño o menor que el nivel de significancia que le indica la ecuación de regresión múltiple, que tiene una buena significancia y general
es útil para realizar predicciones. El valor P es una buena medida de que está bien ajustada la ecuación de los datos muestrales. El valor de del 0 es el valor más pequeño de una milésima. Resulta que la prueba hipótesis nula de B1 igual a B2 es igual a 0. El rechazo de B1 y B2 0 implica que al menor 1 del B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación regresión es eficaz para determinar la predicción deseada. Dice lineamiento para la determinación de la mejor ecuación regresión múltiple y si utilizamos sentido común y consideraciones prácticas para incluir y exhibir variables. Considera el valor P, selecciona una ecuación que tenga significancia tal como lo determina el valor P. Dice considera ecuaciones con valor de altos de R ajustada y trate de incluir solo con las variables. Ahora vamos a hacer el rendimiento de automóviles. Dice, remitas al conjunto de los datos 16 del apéndice B y se determina la mejor ecuación de regresión donde el consumo de combustible en la carretera en MI y galón sea la variable de la respuesta Y. Como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento, capacidad volumétrica o cilíndrica, utiliza también esas variables como posibles variables de predicción. La mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en la carretera. Y los datos ya los haremos en Minitab. Para resolver lo anterior nos ayudaremos con el Minitab. Para hacer este estudio de regresión nos ayudamos. Dice, esta vez la primera ecuación de regresión para que obtendremos la vamos a analizar y en esta vez vamos a descartar alguna de las variables para resolver y calcular la ecuación. Dice que los residuos para la carretera por millas por galón. Dice, como podemos ver, estas son las gráficas de residuos de gráfica probabilidad normal, el histograma y las de ajuste y el orden. Como vemos en la gráfica de probabilidad normal, tenemos un residuo que está en la línea 24, que está muy alejada de los demás, que viene siendo esta gráfica normal. Y dice, ahora analizamos los datos arrojados, ya que es lo más importante en el análisis de regresión. Tenemos el análisis de regresión de la carretera y el peso libras de longitud y pulgadas en el frenado de pies. Análisis de variancia, fuente, regresión, pesos en libra, frenado de pies, cilindros, desplazamiento y volumen. Tenemos el valor de F, el valor de P de cada uno, el error de 26, falta para ajustes 25, error puro 1 y total fue de 31. Dice que tenemos las 5 variables y el estadístico de Fisher. Lo más importante aquí es el valor de P y como vemos en el análisis de regresión tiene un valor menor a 0.5, el cual nos dice que tiene una significancia. Sin embargo, de todas las variables solamente tenemos una que fue el peso, que es menor de 0.5 y por ende rechazamos la hipótesis nula que plantea la variación predictoria será igual a 0 y aceptamos la hipótesis alterna que plantea que al menos una o más variables son diferentes a 0 y nos pueden servir para hacer la predicción deseable. Tenemos el resumen de modelo que es DS de 2.29105, la R cuadrada de 66.97, la R ajustada de 60.62 y la R predicha de 54.45. El término de coeficiente constante 51, el peso en libras, la longitud, el frenado de pie, cilindros, desplazamiento y volumen. Y aquí vimos que el valor constante y el peso son los únicos que tienen el valor de P a 0.05, por lo tanto no son significantes para que se rechace la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. VIV es la inflación de la varianza, mide la relación que hay entre las variables. Dice la ecuación de regresión, carretera millas por galón de 55 menos 0.451 pesos de libra, longitud de 0.0170 longitud de pulgadas y tenemos el frenado de pies más 0.247 cilindros y 9.973 desplazamiento de capacidad volumen. Dice, aquí tenemos la primera ecuación, no significa que sea la más adecuada. Esto dependerá de que nuestra R ajustada o predicha sea mayor. Ajustes y diagnósticos para observaciones poco común. Dice que la carretera, las millas y el observatorio fue de 24 por galón, 37, ajustes 28.91, 9, entonces dice a residuos de
grande R. Dice aquí tenemos una observación que nos dice que el dato 24 está fuera del patrón común. El valor lo tenemos como un recio largo, el cual ya se mencionó en las gráficas. Calcularemos nuevamente la ecuación de regresión para proseguir a contestar la pregunta 2 y 3 para saber cuáles son las variables. Se seleccionan, podemos guiarnos con el valor de P. Quitaremos los dos más altos y el freno de longitud. Dice, tenemos las gráficas de residuos, pero como los datos son los mismos, tendremos las mismas gráficas anteriores. Dice el análisis de regresión de la carretera, millas y peso de libras y cilindro. Aquí tenemos el peso en libras, que el valor de P, que fue de 0.8. Dice el total fue de 31 y de 413.219. Dice aquí tenemos una regresión, pero ahora solo son 3 variables. La única que nos está dando un valor significativo es el peso de libras, por ser menor a 0.5 que el valor de significancia, y por ende rechazamos la hipótesis nula que plantea que todas las variables predictoras eran igual a 0, y aceptamos la hipótesis alterna que plantea que al menos una o más variables son diferentes a 0. Podemos eliminar otra variable, pero nos quedaremos con estas, ya que si nos quedamos solo con una, ya que no sería regresión múltiple, ya que nos menciona que tienen un valor más significativo en el peso. El resumen del modelo: tenemos la S de 2.21030, la R cuadrada de 76.90, la R ajustada de 63.35 y la R prédica fue de 59.47. Dice, vemos que la R cuadrada ajustada subió un poco de 60.62 a 63.35. Tenemos el término, el constante de pesos de libre cilíndrico, el desplazamiento y la capacidad del volumen, donde el peso en libras fue de 4.33. Dice ecuación de regresión, dice que la carretera por millas por galón fue de 48.24 menos 0.470 peso libra más 0.59 cilíndricos menos 1.48 desplazamiento de capacidad del volumen. Dice que vamos a determinar la mejor ecuación de regresión. Dice que la carretera por millas por galón de 48.24 menos 0.470 pesos de libra más 0.259 cilindros. Dice menos 0.48 desplazamiento de capacidad de volumen. Dice, esa va a estar la ecuación de la regresión que vamos a dejar en nuestra respuesta a la pregunta 1. Ajustes y diagnósticos para observar juegos comunes. Tenemos el residuo R y poco común es X. Dice, aquí tenemos la observación que nos dice que el dato 5 tenemos datos poco común, que en el dato 24 está fuera del patrón común, de lo cual tenemos un residuo largo, el cual ya se mencionó en las gráficas. Dice, ¿cuál sería el rendimiento de combustible en la carretera por un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros, 3 puntos de desplazamiento? Utilicemos las variables resultantes en el mejor ecuación de regresión. Dice, entonces utilizamos pesa de 4.000 libras, de 6 cilindros y de 3.5. Dice, la predicción de la carretera, millas por galón. Dice la ecuación de regresión, tenemos que fue de 48.24 de 0.470 pesos en libra, dice, más 0.59 cilindros menos 0.48 desplazamiento de capacidad de volumen. Dice, esta es la ecuación de regresión que ya habíamos determinado cómo manejarla mejor, la variable pesos de libra, cilindros y desplazamiento de volumen. Tenemos el rendimiento, el ajuste 27.3237. Dice, entonces el rendimiento de combustible en la carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, de 6 cilindros y 3.5 desplazamiento sería de 27.3237. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en la carretera? De la ecuación, dice la óptima de 0.8220. El cilindro, el desplazamiento, la carretera máximo. Dice, como podemos ver, para poder maximizar 35.7 millas por galón en carretera, que este es el dato mayor que obtenemos con las 3 variables que tenemos en la mejor ecuación de regresión, sería el menor peso de 2.595 libras con 6 cilindros y el menor desplazamiento de capacidad volumérica tendría de 1.8. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.